Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo, único en Centroamérica. También estamos en el lugar único, el Museo Palestino en El Salvador, único en América Latina. Primeramente, mandamos un saludo para nuestra gente resistente, la gente que está sufriendo bombas, sufriendo hambre, sed, y con mucha paciencia y esperanza en el mañana. Mandamos un saludo para la resistencia palestina en Gaza, en Jenin, y para toda nuestra gente en esta parte del mundo sufrido, y para los palestinos alrededor del mundo. Hoy tenemos un invitado, como siempre, muy especial, un amigo, un palestino de sangre, de origen, escritor, abogado, doctor en leyes y también un gran activista palestino y un empresario panameño. Estamos con el doctor Walid Zayed, como lo repito, un amigo que muchas veces también peleamos con él, pero aquí estamos siempre juntos, porque se une a nosotros una sola cosa, es Palestina y su causa justa. Solo para no olvidar algo muy importante, que Walid Zayed, como activista y como un hombre que participó en la primera intifada en 1987. Estaba en visita para Palestina, para su pueblo originario Al-Taide, pero allá tampoco fue para pasar un tiempito como cualquier visitante de cualquier lado del mundo. Fue como un palestino y agarró la piedra, y con la experiencia de la piedra enfrentando al ejército de Israel, escribió a su corta edad, 1987, como lo repito, su primer libro, que siempre yo me recuerdo porque lo leí y me encantó siempre, Soldados de Piedra. Bienvenido, Walid. Ahla wa sahla. Estás en su programa, en su museo palestino también, y ojalá que logramos a platicar sobre diferentes cosas del interés de nuestras comunidades en América Latina, también para que llegue nuestra voz a los palestinos y cualquier hombre amante de la libertad en este mundo. Bienvenido. Gracias, Imán, una vez más que nos invitas a tu maravilloso programa y aquí siempre haciendo presencia. En esta ocasión, aquí desde El Salvador y desde este hermoso lugar que es el Museo Palestino que usted ha creado junto con el Club Árabe Palestino aquí en El Salvador, donde están las instalaciones. La verdad he quedado maravillado de este movimiento que usted ha realizado, porque este es algo ejemplar que permite a que las descendencias y generaciones palestinas no olviden sus orígenes y de dónde vienen. Muchas gracias. Gracias. La verdad vale la pena mencionar, esta obra no fue mía, es una obra de la Asociación Salvadoreña Palestina con apoyo del Club Árabe Suficiente que me dio el espacio. Y vale mencionar que Walid, uno de los donadores de esta obra. Así, gracias también a usted. Y vale mencionar de nuevo, que lo repito, esta obra solo por la Asociación Salvadoreña Palestina, que nunca recibió ningún apoyo
ni gubernamental, ni de ONGs, ni de museos, ni de embajadas. Estamos muy orgullosos en nuestra obra y somos, como se dice, un caballo libre que nadie lo puede dominar. Es muy importante Mis saberlo. aplausos para lo que han hecho. Gracias. Hay muchas veces que uno toca problemas políticas, problemas que hablan en ciertas líneas, pero francamente, sabiendo que, y esta es una pregunta, lo voy a hacer, Walid, hay cristianos en el Palestina y en el mundo árabe, más que todo en el Middle East. Esa pregunta me extraña, Sí, porque precisamente somos los cristianos los primeros árabes que estamos allí, obviamente después de la creación del monoteísmo inicial abrámico, de que origina allá en Ur Caldea, en Irak. Ahora viene en cuanto al cristianismo que surge y nace en Palestina a través de que se engendrara en el vientre de la Virgen María en Nazaret nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, toda esa descendencia, toda esa vocación de la palabra que enseñó Jesucristo, es la que hizo que los cristianos, los filisteos y los semitas palestinos y del Medio Oriente crecieran, abundaran. Lamentablemente, es el que quiero llegar. Aquí vivimos en un mundo latino cristiano 100%. Lastimosamente, también las iglesias están divididas. Hay católicos, hay mormones, hay no sé qué, hay evangélicos. Y el sionismo internacional y las iglesias evangélicas, lastimosamente, discriminan a nosotros como cristianos y apoyan a un Estado genocida, un Estado criminal como Israel, porque la propaganda que es una guerra de judaísmo contra el Islam, mientras que somos, como acaba de decir, somos los originarios nativos de esta tierra y al mismo tiempo los originarios de la primera iglesia de Cristo. Así nadie puede decirnos después de 500 años que ocuparon a América que aquí nació el cristianismo. No, nació en la Tierra Santa, en Palestina. Totalmente, totalmente. Y es que valga decir que de las tres religiones monoteístas, la única religión que nació y ha perdurado es la cristiana en Palestina, porque la del Islam, esta nace en la Meca, en Arabia Saudita, y la del judaísmo nace en Irak, en Ur Caldea. Somos nosotros los palestinos cristianos los que originamos esa religión que hoy en día en América Latina se profesa en su inmensa mayoría, tanto así que hasta en los marcos constitucionales de la gran cantidad de los países se establece que es la religión católica, la religión de estos países en América Latina. Por lo tanto, es la misma religión. No se trata que nosotros los palestinos que decimos que somos cristianos nos hayamos convertido o veníamos de otro tipo. No, es que toda nuestra ascendencia desde tiempos inmemoriales es cristiana. Nosotros no hemos adoptado ninguna otra religión, ni mucho menos hemos adoptado la religión católica. Somos católicos, somos cristianos de nacimiento. Lo que sí ha sucedido es que el sionismo internacional se ha encargado de cambiar y desconfigurar la esencia misma para hacernos creer temas como que Jesús es judío o que esa tierra le pertenece a los judíos porque Dios le habló a los judíos o porque Dios le prometió a los judíos esa tierra.
déjame preguntarte otra cosa. Bien, aún no somos curas ni pastores, ¿verdad? Pero como cristianos y tenemos aquella cultura palestina que lo aprendimos en casa, en el lugar. Quiero preguntarte y hasta contarnos un poco para callar y pedir el favor a estas iglesias que si son cristianos deben de leer un poco más y saber la realidad. Contame del linaje sanguíneo de Cristo. Es muy importante porque, como cabe de decir, todos dicen que Él es judío. No. Jesús no es judío, eso está claramente establecido incluso en la Biblia. Si usted se pone a leer lo que se predicaba y se decía en el Antiguo Testamento, que el Mesías vendría de una descendencia de David, entonces se recoge en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo, que inicia y te dice, ¿quién es la descendencia que viene de David? Y la descendencia que viene de David termina en José. José es el padre putativo, no el padre biológico, porque es que Jesús no fue creado, fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. María es la Palestina. Si fuéramos a ponerle una nacionalidad, José también es palestino, pero practicante de la religión judía tal vez José, y tal vez José su ascendencia vendría de David, pero es que José no fue quien engendró. Él es el hombre que acompaña a la Virgen María y es quien la protege de ese rechazo que hicieron los judíos del Sanedrín en Nazaret y la expulsan a ella porque no podían entender que hubiese en el seno de esa población, de esa aldea de Nazaret, una mujer que estuviera embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Permítame, quiero saber algo, corregime. Ella viene de la Moabea Raúd, creo, ¿o no? El que murió el marido, murieron los hijos, fue a Jordania y regresó para allá. Quiere decir que sí, tampoco ella es judía. Ella no es judía, María no es judía. Y Cristo, por ser engendrado de Dios, no puede ser hijo de David. Él fue criado con el hijo de David. Fue engendrado. La terminología cristiana nuestra se denomina engendrado por obra y gracia del Así Espíritu cualquiera Santo. que dice que él es judío es totalmente está equivocado. pecando. Está totalmente equivocado porque le están agregando la parte consanguínea de José, el supuesto judío, a Jesucristo. Y Jesucristo no tiene sangre judía. No es de la descendencia de David. Entonces hay que empezar a quitar ese estigma que han querido venderle a la humanidad y en América Latina en los púlpitos de las iglesias o incluso en las tergiversaciones de las interpretaciones de los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento de que Jesús tiene que ver con este judaísmo. Por el contrario, Jesús es semita, al igual que lo es María, porque son filisteos, al igual que lo fue José, que es filisteo. Sus orígenes son semitas. Pero Jesús fue quien practica la primera Nakba, el primera diáspora y desplazamiento de palestinos. Déjame para otro ratito. Sí, porque la verdad son análisis que el mundo debe de conocer bien, porque este punto que en nuestra crianza, que Dios engendró a Cristo, Cristo es hijo de Dios, según en nuestras escrituras y crianza. Quien crea que es hijo de Israel, hijo de David, sí lo está pecando y no es un creyente cristiano.
Totalmente de acuerdo. Totalmente. Ahora, la otra pregunta. Para que vea un poco de narrativa, y eso me encanta. ¿Por qué movió José y María de Nazaret, cruzaron tanto tiempo a pie, días, para llegar a Belén? Y donde allá no nace en un palacio, no nace en un lugar especial para alguien originario de esta ciudad, porque él fue como originario de Belén. Nace en un establo de animales, entre vacas, en un pesebre. Bueno, Simán, es que de eso precisamente trae lo que es el estudio de los orígenes de los pueblos. Y aquí hay un asunto muy interesante. Hay que remontarse al momento histórico. Palestina, llamada Filistea, Filistinae, en esa época era ocupada por los romanos. Los romanos ejercían ese poder político y poder militar, mas sin embargo ellos permitieron que los judíos que predicaban la religión monoteísta del judaísmo, la única que existía, tuvieran su propio régimen de justicia para los judíos. Y cuando empezaron a hablar que había un Mesías que supuestamente iba a llegar a través de alguien, inmediatamente fueron los judíos los que se encargaron de meterle en la cabeza a los romanos de que ese judío, de que esa persona que nacería, que no era el Mesías, porque no estaba concebido dentro de la descendencia de David, sino dentro del vientre de la Virgen María. Entonces tenían los romanos que protegerse. Herodes, Así de aquel entonces hasta hoy, el judío siempre niegan a Cristo. Totalmente lo niegan como tal. Por eso es que los judíos son los que promueven el primer desplazamiento de Nazaret que María hace, y José acompaña a María, pero con la excusa de que iba a haber un censo, el censo de las comunidades filisteas en Palestina. Los que vivían en Nazaret tenían que ir a Belén, los que vivían en Jerusalén y pertenecían a Galilea tenían que subir a Galilea, y así por el hecho. Así que José se lleva a María a Belén. Y cuando llega a Belén, porque lo dicen los libros sagrados, José pertenecía a una familia de Belén. Cuando llega a Belén, usted debe entonces preguntarse por qué Jesús nace en un pesebre y no en la casa de la familia de José. José, la descendencia judía, de ascendencia judía. Entonces, es muy sencillo, porque los judíos rechazan a José que venga con una mujer embarazada, que tiene en su vientre una criatura que no es concebida producto del amancebamiento humano, sino del Espíritu Santo. Y son los judíos familiares de José los que expulsan a José en Belén, y él, entonces, dentro del plano romántico, termina en un establo. Entonces, aquí las contradicciones hay que entenderlas dentro del marco político. Si tenían que regresar a Belén para hacerse un censo de cuántos habitantes eran, porque tenía familia, y entender o por qué calla la historia de por qué nace Jesús en un pesebre, entonces hay que buscarle la lógica y la contradicción al respecto, y esta se basa en ese segregacionismo judío bíblico, en aceptar que José se presentara a su casa, ante su familia, con una mujer que había concebido, que venía concibiendo en su vientre a Jesús. Dicho esto, Jesús nace en un pesebre, es decir, los judíos le niegan a José, que es judío, el derecho a que el hijo de María a quien José termina adoptando, mas sin embargo no es de sangre judía, no es de la sangre de David, Jesucristo. Y ese fenómeno es muy puntual mencionarlo, porque nace allí
Y luego entonces le venden por segunda ocasión a Herodes de que aparte de ello, ese niño que había nacido en Palestina iba a poner en peligro el régimen romano. Déjame decirte algo. Quiere decir que la familia de José lo rechazó y también por escrito tenía que nacer en un lugar Cristo humilde, pero sí la familia, la costumbre discriminativa judía de los fariseos escritas de aquel entonces rechazó a José para estar en ningún hogar más decente de un familiar. Bueno, que bien, hasta el musulmán cree que Cristo nació por un soplo de Dios. Quiere decir que cuando discriminan al Islam, hasta el Islam es más cercano al cristianismo que la discriminación judía. Mira, usted acaba de mencionar algo, los niños y la migración. Cristo también tuvo que emigrar y me recuerda a nosotros en la actualidad, en Gaza. ¿Dónde fue? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó con él? Bueno, es que precisamente eso es lo que sucede. La primera Nakba o diáspora palestina la practica Jesucristo. Jesús, para poder ser salvado, su madre María y José emigran de Belén hacia Egipto. Mientras que Herodes mataba, mientras que Herodes, de aquel entonces, el que está matando es el mismo. Mientras que en aquel entonces Herodes estaba asesinando a los niños no judíos, ojo, a los niños no judíos. ¿Por qué? Porque eso era la creencia que los judíos le hicieron creer a los romanos, que los niños no judíos son los que pueden poner en peligro el régimen ocupacionista romano. Es la mentira, y es que de eso se ha pasado la historia, basada en la mentira de ese judío bíblico que políticamente se arrima por conveniencia al ocupacionista romano. Y el romano entonces termina sacrificando cientos de bebés menores de 2 años. José inteligentemente emigra. Y esa emigración no es una migración voluntaria, es una migración de diáspora, de la Nakba, en la que él dice: tengo que proteger al hijo de María, al que el Espíritu Santo envió. Y salen a Egipto. Jesús crece hasta los 12 años de edad en Egipto. Jesús es criado bajo una cultura egipcia. Jesús no es criado bajo una cultura judía de la casa de José, porque ya fue rechazado antes de su propio nacimiento. Walid, perdona, qué interesante lo que estás diciendo. Y la verdad, ¿cómo podemos mencionar la actualidad? Cómo están forzando a los palestinos hoy, bajo matanza, bajo crímenes de guerra, sacar a los palestinos. El mismo caso fue del Nakba de Cristo también, cuando lo obligaron a salir, si no, lo mataban. Es un sobreviviente. Lo querían matar. Y también aquel buen hombre, porque José, francamente, en un ambiente judío con costumbres tan fuertes, tan discriminativas para la mujer, crea en su mujer, crea en el Espíritu Santo, crea que fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo. Pero muy importante el que acaba de mencionar. Todos pensamos hasta que Cristo fue un tipo de rabino. No. Jesucristo fue y es ¿Hasta qué edad un hombre sabio? Regresó a los 12 años regresa a Palestina. Ya formado. Y empieza a entrar a los templos y empieza a hablar, y con su sabiduría empieza a enseñar, a tal punto en que él, cuando
ya tiene a sus apóstoles y ha lanzado esa red y ha pescado a sus apóstoles en Galilea principalmente y caminan con ellos y hace sus milagros y convierte el agua en vino y trae los panes, la conversión de multiplicación de los panes y los peces y alimenta a la población y la sanación de los enfermos. Este Jesucristo palestino, filisteo, es el hombre que entonces va y se encuentra con estos judíos del Sanedrín y ellos lo empiezan a interrogar y a preguntar respecto de sus planteamientos, y Jesús claramente dice: ustedes, los judíos, son hijos del diablo. Su padre es el diablo. Perdón. Porque ustedes, los judíos, son los que a mí me quieren asesinar. Déjame esto más adelante. Me dejaste pensar, cuando regresa Cristo a los 12 años, quiere decir que fue formado mentalmente, fue cultura, educación. Quiere decir que su educación fue egipcia, sí. No fue tanto judía. No, Puede ser que estudió cuando llegó el judaísmo, pero fue formado allá en Egipto con otra mentalidad, y hasta ahorita me recuerda a mí cuando visitó Netanyahu hace años, en paz descansa, al Papa. El Papa Francisco. Ajá, y trató de decirlo: mira, Cristo habló el hebreo, y aquel lo cayó. El Papa, su santidad, el Papa Francisco le dijo claramente al criminal de guerra Netanyahu, le dijo: no, Jesucristo hablaba arameo. Quiere decir que la formación de Cristo, la educación de Cristo, no fue tan judía, tampoco habló el hebreo, el que hablaban los judíos bíblicos en aquel entonces. Bueno, ¿qué más debe de saber la gente para que no discrimina? Porque Palestina, sin cristianos, va a ser un museo como este. Total. Están apoyando la matanza de musulmanes, de cristianos palestinos, discriminando a nosotros allá. Así, si no hay palestino en Belén, así la Natividad va a ser un museo para que llegue un turista. Totalmente. A pagar la entrada, a salir. Aún aquí no cobramos. Bueno, es que, Simán, déjeme decir algo muy puntual. Jesucristo, cuando dice esto de los judíos, de que ellos son hijos del diablo, y eso está, léanse el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 43-44, y se van a encontrar precisamente con esa frase. Por eso es que si vamos a asumir la definición del antisemitismo como tal, como el sionismo la ha vendido en el mundo en estas épocas, en los últimos 10, 15 años, pues el primer antisemita fue Jesucristo. Porque Jesucristo dijo a los judíos que ellos son hijos del diablo. Entonces nuestro Jesucristo palestino, el único, es antijudío, antisionista. Sí. Desde esa perspectiva, porque hoy en día el sionista actual es una réplica o una imitación de lo que era ese judío bíblico sanguinario, asesino, discriminador, segregacionista. Y hoy en día se presentan exactamente iguales, peor, levantando la bandera de que ellos son el pueblo perseguido por el tema alemán, nazi, que ellos son el pueblo elegido por el tema de que Dios les prometió esa tierra donde fluyen ríos de leche y miel, que es Palestina. Y bueno, tenemos una gente como son los sionistas que controlan el mundo financiero y mediático, los medios de comunicación, donde claramente ellos han logrado vender eso, y nos corresponde a nosotros, a través de programas como el tuyo, levantar
esas capas, esas sábanas, esas cobijas de la mentira. Y tenemos que seguir desenmascarando esas falsedades que le han vendido a la humanidad y al mundo católico en particular, que tiene enfrentando de una manera u otra una línea que se llaman los neopentecostales, y quienes en los últimos 20 días han decidido denominarse sionistas cristianos. Y esos sionistas cristianos son los mismos evangélicos que son los neopentecostales, que en sus templos de adoración, que dicen que no pueden tener símbolos alguno, tienen la bandera de Israel. Entonces, si tienen la bandera de Israel, pues obviamente tienen un símbolo de adoración. Y ellos incluso hasta la llevan en sus carros, la bandera de Israel, y la llevan en sus casas. Y entonces creen que los judíos son el pueblo elegido de Dios y que ellos como evangelistas tienen que proteger a los judíos. Una falta. Así es que me deja a mí hacerte una pregunta que acaba de mencionar. Hablando del semitismo, por ejemplo, aún no es yo sé que es aquella colectividad de pueblos que vivían adentro de Palestina histórica, Amoriyún, Poseyún, Canaaniyún, Moabiyún, de todo. Aún mi pronunciación es más árabe que español, pero se entiende. Y esta colectividad, estos lenguajes o acento que hablaba cada pueblo o cada tribu, es parte del semitismo y somos parte de ella, que ellos tampoco pueden robarnos, que son los únicos semitas. Y bueno, en la actualidad ni 2% de los judíos de Israel son semitas, son shiknazís, son recogidos de todo el mundo. La verdad, aún tal vez la palabra a muchos no le gustan, pero aquí quiero llegar a algo muy importante que me recuerdo en árabe. No sé bien cómo decirlo. Lo dijo Cristo: Ya aulad al-afai, hijos de las culebras, o una palabra más. La serpiente. Y quiere decir que sí lo maldició a ellos. Sí, claro. Ahora que salgan, que son hijos de Dios, que lo vendan a otra gente, que lo vendan a quien no quiere entender, que lo vendan a los ciegos, el que están en muchas iglesias por intereses tal vez o por engaño. Bueno, Simán, el financiamiento de muchas iglesias evangelistas o sionistas cristianas es pagada por las embajadas de Israel en estos países, sí, en América Latina. Entonces, no es concebible el crecimiento de esas magnitudes impresionantes de templos gigantes de evangelistas, de solamente a raíz del diezmo, el 10%, porque sí, sino que es que aquí hay un financiamiento de las embajadas de Israel a esos templos evangelistas con tal de generar esa pared hacia nosotros los católicos que profesamos precisamente la verdadera iglesia de Jesús de Dios. Entonces, y que seguimos a su santidad el Papa, seguimos al Vaticano. Dentro de ese contexto, entonces, la Iglesia Católica tiene su principal frente, que es estas iglesias que han pululado y se han reproducido de una manera, pero que para entenderlo hay que ver de que su origen claramente es de los sionistas y de las embajadas de Israel. De lo contrario, no se entendería cómo en los últimos 60 años es estas iglesias evangelistas las que vienen a levantar una voz y parársele a la Iglesia Católica con esa lectura de un Antiguo Testamento con unas interpretaciones a conveniencia, siempre en favor de los judíos. El judío actual
Tú muy bien lo has dicho, el judío actual no tiene ningún lazo consanguíneo con el judío bíblico. El judío actual es de adopción, es askenazi, es sefaradí, es farache, es decir, es europeo, es del norte de África, es de incluso África del Sur. Y son muy pocos, menos del 2% el judío semita, el judío que tenga los mismos orígenes nuestros semíticos. Es decir, que los verdaderos descendientes del filisteo de Palestina, del cananeo, somos nosotros los palestinos. Por lo tanto, imponer una presencia o reclamar un territorio como que le pertenece a los judíos por el hecho de que a ellos se les prometió, es una de las más grandes y aborrecibles mentiras y falacias que nos han querido vender e imponer para entonces tener gobernantes en América Latina o en Europa o en Estados Unidos que defienden la teoría sionista de ese pueblo elegido. Dicho esto, podemos entender que Jesucristo, incluso, retomando el tema de Jesucristo, Él fue crucificado y asesinado porque los judíos así pidieron a los romanos que fuera. Mira que los judíos, por eso, sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Así lo dije bien. Exacto. Por lo tanto, Jesucristo fue asesinado mediante la crucifixión. Y la crucifixión es un castigo romano, no es un castigo judío. Y ahí otro elemento de la negación de que Jesús fuese judío, porque los judíos practicaban el castigo de la lapidación, la muerte a través de las piedras, le tiraban piedras. Ese mismo castigo de la lapidación lo han practicado a través de la historia, primero los judíos y en segundo lugar los musulmanes, que matan a sus mujeres a piedra o a los hombres tirándole piedra hasta matarlos. Esa se llama la lapidación. Esos son castigos judíos. Jesucristo no fue lapidado. Cuando quisieron matar a Estéfanos, hacía pura piedra. Cuando querían matar a la Magdalena, a María Magdalena, sí, que se paró en medio. Bueno, mira, francamente me abriste la mente para tantas cosas. Primeramente, nuestro Señor no fue judío, mucho menos hijo de David y de sangre judía. Cuando emigró a su pueblo natal y ningún familiar lo aceptó por meter a con una mujer que lo consideraron incorrecto. Y también la matanza de Herodes a los niños que no son judíos, otra prueba que Cristo jamás fue judío. Así es. Su migración, su cultura, su estudio, su hablado, su lenguaje, hasta su muerte, aún resucitó. Como buenos cristianos, creamos igual al pueblo palestino. Lo matan, pero aquí estamos como el fénix. Es que no como el fénix, no es como el ave fénix, que nacimos de las cenizas, no. El palestino actual es exactamente como Jesucristo, porque Jesucristo asesinado en la cruz, resucitó al tercer día. Y los palestinos que han sido en la diáspora de hace 77 años expulsados, no han perdido su identidad, y esos 750,000 palestinos de la diáspora hoy en día son poco más de 7 millones de personas. Es decir, se han procreado y han mantenido su identidad nacional con Palestina. Viven en el Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto, aquí en El Salvador. Aquí viene mucha descendencia palestina, pero no solamente eso, sino que ese palestino resucita. Y ahora, con la diáspora y masacre y genocidio en Gaza y en Cisjordania que Israel está cometiendo, pues lamentablemente
es hoy en día visto en vivo y en directo, ver a nuestros niños cómo son calcinados, quemados vivos, cómo son asesinados por Israel. Son ya más de 60.000 palestinos asesinados en Gaza en 30 meses, en 600 días de genocidio, pero que sin embargo, Simán, han nacido más de 85.000 nuevos bebés palestinos para no perder su identidad, para resistir, para permanecer, para quedarse en Palestina, para no quedarse solamente en Gaza, sino para regresar a esos territorios donde son de su propiedad, de donde fueron expulsados. La mayoría de los habitantes de Gaza son refugiados. Gaza existía. Bíblicamente, incluso una de las iglesias más antiguas está en Gaza y que fue bombardeadas. Su santidad el Papa Francisco todos los días llamaba y se comunicaba telefónicamente con estos palestinos cristianos de Gaza, donde allí ellos viven y donde están metidos en esos escombros de iglesias, la primer masacre que fue, para que sepan nuestros hermanos evangélicos, fue cuando atacaron la iglesia y el hospital Bautista. Totalmente. Hubo casi 500 muertos en este día y la mayoría de ellos fueron cristianos. Totalmente de acuerdo. Buscando que estos palestinos cristianos de Gaza huyeran, fueran a Egipto nuevamente. Mas, sin embargo, no. Se han quedado, han permanecido con el apoyo del Vaticano. El Vaticano le ha dicho a los palestinos en Gaza: no salgan, quédense, manténganse, resistan. Y poco a poco se ha ido mostrando ese genocidio, esa ferocidad con que Israel ha asesinado al pueblo palestino, que ya por fin, después de millones de marchas multitudinarias que hemos hecho, ya por fin los gobernantes europeos, incluso en Estados Unidos, empezaron a cuestionar y decir: los palestinos tienen derecho a su Estado palestino con Jerusalén como su capital. Los palestinos tienen derecho a resistir por todos los medios posibles, y lo que Israel está cometiendo es un genocidio. Peor que el famoso holocausto de Hitler. Por lo tanto, Simán, Palestina cada día más está triunfando. Nos ha costado 600 días de genocidio y asesinato, pero que estamos firmes en nuestras convicciones, y por eso la teoría del amor y la paz es la que yo he venido exponiendo, en el sentido de que la de la paz, que quieren vender la idea de que los palestinos se desarmen, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Y yo tengo que tocarte este tema muy importante en estos últimos minutos. Sí, francamente fue precioso que hablamos sobre como buenos cristianos. Usted nació en una familia ortodoxa, aquí sos católico tal vez. Yo nací en una familia ortodoxa, mi madre fue protestante, estudié en colegio protestante, así tengo esta información, pero no acepto el que está aceptando las iglesias evangélicas de hoy. Y por favor, estudian un poco. Ahora hablando del tema de Palestina, que hay más que 200.000 entre heridos, entre muertos, una discriminación total. Hay gente todavía bajo escombros. No hay maquinaria, no hay agua, no hay comida. Imagínense 85 casi días sin que entre nada a Gaza, y Israel me entiendo que está metiendo ayuda. Pero ¿a qué quiero llegar? Usted acaba de mencionar algo sobre el armamento palestino. Vivimos estos 600 días un
Palestina o un gobierno palestino que es absoluta con silencio total. Vivimos un mundo islámico árabe, quizás fue hasta apoyó en ciertas cosas a el genocidio, a el Estado sionista. Se perdieron todas aquellas asociaciones mundiales, no tienen valor, no tienen voz, no tienen fuerza, ni muerden, ni huelen, ni llegan, como la ONU. Aún gritó el pobre presidente Guterres, creo que se llama, Gutiérrez, habló un fulano del UNESCO, desarmaron la ONU, y estamos viendo ahorita que los gringos trataron de meter apoyo, ayuda, y con fines muy malas, fines para sacar a la gente allá, pero fracasó tanto Israel como Estados Unidos. Y hoy, un mundo después de 600 días, europeo, culto, democrático, despierta. Cuando en Alemania prohibieron la salida de la gente a la calle, a levantar una bandera. En Estados Unidos cerraron universidades, echaron a estudiantes hasta ahorita. Hoy ya recuerdan. Yo quisiera que me cuenta sobre este tema, Palestina, mundial, islámica, asociaciones. Todo da vergüenza. Bueno, yo tengo que ser muy objetivo y yo pongo el dedo en la llaga. Hay que decir las cosas por su nombre. La traición de los países árabes, no de sus pueblos, sino de sus líderes, hacia el tema de Palestina, es algo que se ha visto desde ya hace muchos años, porque en nada ellos han operado. Incluso tenemos evidencias de que, por ejemplo, después de que Israel rompe la tregua en Gaza, un comandante del ejército de los Emiratos Árabes Unidos fue muerto en combate. Los guerrilleros palestinos en Gaza le dieron de baja a él y a 4 comandantes israelíes. Y el nombre de este señor árabe, musulmán de Emiratos Árabes Unidos, se hizo público. Es decir, ellos prefirieron ir y acompañar a Israel en su masacre y en su genocidio contra el pueblo indefenso de Palestina. Mientras que por otro lado entonces tenemos países fronterizos como Egipto o como Jordania completamente callados, o un país como Siria en donde allá hay un disfraz, donde un terrorista del Estado Islámico, de Daesh, durante más de 20 años a nosotros nos vendieron la línea de que esos son los terroristas. Ahora resulta que él es el liberador de Siria, y él es el hombre que ahora estos Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita y el Qatar y Bahrein lo abrazan y lo besan y le dan dinero porque sacó entonces a Bashar al-Assad de Siria. Cosas como estas han cambiado toda la estructura de la geopolítica del Medio Oriente para convertirla todavía en algo mucho más peligroso. Por eso yo decía en mi conferencia del día de ayer en la Universidad de El Salvador, que si la frontera de Palestina no fuera con Jordania, sino con Colombia, hoy en día esa guerra se hubiera acabado. Porque el ejército colombiano hubiera entrado y hubiera acabado y destruido al ejército israelí por completo. O fuera no Egipto, sino Brasil. De la misma forma, Israel prácticamente ya hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Aprovechamos para saludar al presidente Petro, claro, porque fue, la verdad, un gran hermano uno de los hombres que van a estar recordados por vida. Él no solo habló, pero actuó y paró parte de los crímenes de Israel. Lo ha denunciado. En negar la venta del carbón, recuerda. Sí, total. En no comprar armamento
que mataban en otras épocas a su propia gente, y paró firme con Palestina, con el derecho de los palestinos. Así lo saludamos. Por eso decía que si la frontera con Palestina fuese fuese Colombia o fuese Brasil, cierto, hoy en día ya hubiera una Palestina liberada. Cierto. Pero la traición de estos regímenes árabes son peligrosas para nosotros como palestinos. La inacción de estos países árabes islámicos. ¿De qué me sirve que Indonesia o Malasia hablen de que vamos a liberar a Palestina si no hacen absolutamente nada para convencer a los regímenes fronterizos de Palestina para mandar sus tropas, para movilizar a su gente? No mandaron la verdura de Arabia Saudita, de los Emiratos. Por eso. Y Turquía, el gran califato, que mandó la ropa para el ejército, que mandó el gas y la gasolina para los aviones, para matar y bombardear Palestina. Entonces, frente a esas traiciones árabes, tenemos esa teoría de la paz que empieza a predicar sin fundamento alguno que los palestinos en Siria se desarmen, que los palestinos en Líbano se desarmen, olvidando Sabra y Shatila, olvidando las masacres de palestinos que hubo en el Líbano en el año 82, y viene ese entorno, tratar de entender quién va a defender a los palestinos refugiados en el Líbano. ¿El ejército libanés? El ejército libanés no puede defender a sus propios libaneses, donde Israel sigue bombardeando todos los días y asesinando libaneses y asesinando palestinos en el Líbano. Última noticia, Israel dice que no va a salir de los 3 puntos, no quiere ¿cómo se llama? El de la United Nations y estos, porque ellos quieren la libertad en el sur de Líbano. La verdad llama la atención de que usted venda una teoría de paz cuando la contraparte tuya, es decir, Israel ni siquiera te reconoce. Israel no le interesa hablar con aquel que dice, palestinos, desarmémonos. ¿Entiendes? Aquel que dice en Jenin, los palestinos en Jenin entreguen las armas y no va a pasar nada. Eso es falso, porque Israel sigue asesinando y metiendo presos a los palestinos. Pidieron apoyo a su gobierno y me dijo protegernos. Entonces, para entregarte la arma, pero no puede. Lamentablemente esa teoría de la paz está basada en la humillación, está basada en la derrota, está basada en que se cansaron de buscar una patria independiente, soberana y libre, y es una teoría tendiente a seguir aceptando la ocupación israelí de toda Palestina. Mientras que la teoría del amor, Simán, es la teoría de la resistencia, es el amor por el pueblo, el amor por la patria, el amor por la tierra, el amor por su sangre, es el amor por su resistencia. ¿A través de qué? A través de todos los medios posibles. Esa teoría del amor es la que está generando esos cambios que hoy en día en todo el mundo han salido a decir, basta ya, no podemos seguir aceptando que Israel siga haciendo lo que está haciendo y vamos a empezar a intervenir de manera directa. Y por eso, de manera individual e independiente, se han empezado a hacer esos actos, como en Washington, en que se cansaron los muchachos de ir a protestar en contra de los crímenes de Israel y decidieron tomarse la justicia por sus propias manos, como lo acaban de hacer en un teatro en Washington directamente. Y eso es de lo que desde mi perspectiva, como un erudito, es lo que se va a reproducir por miles, porque ya la gente no cree más, sino que en tomar la justicia por sus propias manos en todos los rincones del mundo donde se encuentren los sionistas. Quieren que aceptemos que Palestina siga siendo humillada, asesinada, y a la vez aceptar como si nada ha pasado, que un parlamentario del Congreso norteamericano diga que hay que
poner una bomba atómica en Gaza y eliminar a 2 millones de seres humanos? Se van los queridos de él también. No. Hoy en día las bombas nucleares son de manejo. Matar y asesinar 2 millones de seres humanos es apología del delito de este representante del Congreso norteamericano. Debe llevar inexorablemente a que se le retire su investidura y sea procesado judicialmente por promover un crimen de lesa humanidad. Ese es el grave delito. Por eso, francamente, mira, yo estuve viendo ayer que el presidente Abbas fue a Líbano, fue a Siria, y ya vimos el resultado. Quitaron el poco de armamento, un fusil, un Kalashnikov, a los partidos palestinos que viven desde el 48 allá. Metieron a algunos jefes de esos partidos presos, otros los sacaron de Siria. Ahora, el otro buen trabajo que está haciendo Abbas, el presidente palestino, se va a Líbano. Él no habla, por ejemplo, de nacionalizar los palestinos. No, él dice que el retorno. ¿Cuál retorno si usted no domina el que lo dieron a usted? El 22%, el que hoy ni son 8%. ¿Cuál retorno? ¿Por qué quita el armamento cuando en Sabra y Shatila fue comprobado? Porque ¿quién, un revolucionario, bota su arma y levanta una bandera blanca durante la guerra y cuando está ganando? Mira, la gente tal vez va a decir que uno es loco. Gaza no perdió la guerra. No, Israel perdió. Israel es el que Así perdió. es. Estratégicamente no logró nada Israel más que tomar sangre palestina como la costumbre, como criminales de guerra desde aquel entonces hasta el momento. Así, la verdad hay mucha gente que me critica, me dice, mira, usted critica al mundo árabe, islámico y a Europa. Aún perdieron la vergüenza también todos, perdieron la democracia, la cultura, aquella historia que metieron en la cabeza que son la modernidad, los mejores del mundo. Comprobó Gaza que son todos iguales, sin ninguna clase de cultura. La cultura de ellos es muerta, es una mentira. Pero regresamos aquí a nuestra gente, porque están atacando a su propia gente adentro de Palestina. Bueno, Walid, el tiempo me corrió. Fue un maravilloso encuentro. Yo quisiera que me manda un mensaje para nuestra gente en El Salvador, en América Latina, en todos lados, y la resistencia en Palestina, porque este es nuestro orgullo. Yo creo fervientemente en que solo la teoría del amor es la que va a triunfar. La teoría de la rendición, que es la teoría de la paz, va a humillar al pueblo palestino. El pueblo palestino debe continuar resistiendo por todos los medios posibles, porque esto es un mandato que está concebido y consagrado dentro de la Carta de Naciones Unidas, el derecho de los pueblos a resistir por todos los medios posibles. Eso es algo que no vamos a olvidar, es algo que vamos a continuar, y así debe el pueblo palestino hacerlo. Palestina va a ser liberada por los palestinos. Lamentablemente, no solamente tenemos como enemigo a los sionistas israelíes, sino tenemos de enemigo a estos países musulmanes gobernantes que tanto han abandonado a la verdad histórica del pueblo palestino por conveniencia de cuidar sus tesoros, sus riquezas en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, incluso en Jordania y ahora obviamente en Siria. Cosas como estas son las que peligrosamente se emergen como esa medusa con tantas cabezas para tratar de acabar a los palestinos. Mas, sin embargo, nosotros estamos enfocados en el punto principal,
que es combatir la ocupación israelí. Y ese combate es por todos los medios posibles desde la perspectiva de la teoría del amor. Frente a esto, todos los árabes que son descendientes de palestinos aquí en El Salvador, en donde me encuentro en visita, deben de estar seguros que tal como en Gaza hemos ganado ya la guerra y que ahora solamente vivimos en lo que es un genocidio donde están asesinando palestinos, nosotros estamos resurgiendo como los grandes ganadores. Israel perdió la guerra desde el 6 de marzo del 2024, cuando en ese momento, casualmente, en una entrevista así lo anunciamos públicamente desde diferentes medios de comunicación. Hoy en día vemos a miles y miles de judíos de natura carta y judíos que son de la línea en que no reconocen a Israel como Estado. Judíos y rabinos que están marchando en primera fila junto a nosotros los palestinos en Londres, Nueva York, en Francia, incluso en España. Palestinos y judíos caminamos juntos hoy en día porque estamos comprometidos en desenmascarar la teoría del fascismo y el sionismo internacional. No tengan miedo, es lo que les puedo decir a ustedes como palestinos salvadoreños, palestinos de descendencia palestina. Levanten sus banderas, acompañen a esos palestinos que de un modo u otro desde El Salvador levantan la voz en toda América Latina, como el hermano Simán, precisamente para el contexto de buscar esa liberación de Palestina. Tal vez no compartamos con Simán muchos preceptos en cuanto a lo que es el tipo de gobierno que tenemos en Palestina, mas sin embargo, ese es un gobierno que tenemos y que dentro de ese proceso en algún momento, sin duda alguna, entrarán cambios democráticos que permitirán ver renovaciones en las plataformas de la dirección política nuestra. Hay cosas que obviamente no nos identifican, pero aún así, Simán y yo somos hermanos, con discrepancias ideológicas, pero somos hermanos. Gracias. Que estamos en el mismo túnel, poniendo la cara y resistiendo, que estamos protegiendo a nuestros bebés, a nuestras mujeres, a nuestras familias. Hoy en día estamos caminando en el camino de la victoria. Gracias, Simán. Gracias, Walid. Antes de terminar, siempre damos las gracias a WOW TV por su apoyo de siempre. Siempre están invitados a su programa Palestinos por el Mundo con mucha humildad cada martes. Espero que están siguiendo en nuestros magníficos invitados, mujeres, hombres de Australia, de Panamá, de todos lados. Tratamos de hacer el que se puede para que la voz sea escuchada. Ahora, solo hablando un poco del que dijo Walid, esperamos que hay un liderazgo palestino democrático, porque ya venció su tiempo. Del 2009 tenemos un gobierno legítimo, así debe de ser un poco más democrático, hacer elecciones para un parlamento palestino, para escoger un liderazgo que lleva a nosotros en este camino, en este túnel, el que acaba de decir Walid. Al mismo tiempo, Palestina histórica nunca va a caber dos estados. Ya se comprobó, hasta los mismos judíos que enfermaron, engañaron al gobierno palestino, dicen que no aceptan dos estados.
Tampoco el palestino debe de dar un centímetro de su propia tierra. Israel no debe de existir, pero sí llamamos para un país democrático que vivamos como hace 77 años, judío, cristiano y musulmán, en un solo Estado democrático. Esta es la única solución y es el que debemos de apoyar. Ahora, quien quiere seguir con su proyecto sionista va a estar embolsado, como está haciendo la resistencia, expulsado. Y quien acepta las condiciones de igualdad, no es justo que yo tomo en Palestina 1 litro de agua y el judío, el que viene recogido de Francia o de Perú o de Guatemala, tiene que hartar, perdón la palabra, 7 litros de agua. Así estamos pidiendo justicia. Y para la paz, sin justicia, jamás se va a existir. Así, gracias y hasta pronto. Gracias.